Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aquí, Señor, de este lado del mundo, Señor, tenemos la libertad, Señor, de venir y reunirnos y explorar las verdades de tu palabra, Señor, en esta congregación local, Señor. Y tenemos el gran privilegio también, Señor, de que estamos seguros de que nuestras vidas terrenales no corren riesgo, porque número uno, están seguras en ti, Señor, pero número dos, estamos viviendo en un lugar en el que libremente podemos expresar esto, Señor. Yo te pido, Señor, que tú muevas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que nos cautives con tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas hacernos entender estas verdades, Señor, de tu evangelio, para que no solamente las entendamos, sino las pongamos en práctica, Señor, que eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar en nuestra serie que estamos explorando y estudiando a través de la carta a los Efesios. El día de hoy vamos a estar viendo Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Pero para ponerlo un poquito en contexto, yo necesito explicarle que durante los 3 primeros capítulos, ¿verdad?, que estuvimos viendo las semanas pasadas, Pablo nos estaba hablando acerca de tremendas verdades que el creyente tiene en Cristo. Si usted recuerda, son muchas las afirmaciones de Pablo diciendo en Cristo, por medio de Cristo. El capítulo 1 nos habló acerca de la inigualable bendición espiritual que los creyentes tienen en Cristo, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto nos estableció una base sobre nuestra identidad y nuestra posición que como creyentes nosotros tenemos en Cristo. ¿Recuerdan esto? En el capítulo 2, Pablo enfatizó que los creyentes son salvos solo por gracia. ¿Recuerdan esto? Mediante la fe en Cristo y no por obras, destacando la naturaleza del evangelio y la relación de los creyentes con Dios. Durante el capítulo 2, el resto del capítulo 2 y parte del capítulo 3, vimos cómo por medio de Cristo Dios creó de 2 pueblos que eran judíos y gentiles que estaban en la iglesia de Éfeso, creó un nuevo pueblo que es la iglesia local de Éfeso, resaltando que esto solo puede ser consecuencia del evangelio en la vida de los creyentes. Esto, hermanos, puede ser logrado solamente por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en nuestras vidas. Estos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios son conocidos como los indicativos, mostrándonos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, los creyentes. Y se llaman así porque nos muestran algo que, aunque es evidente, o sea, nos dice: ustedes en Cristo son bendecidos, ustedes en Cristo son salvos por gracia, ustedes en Cristo han venido a ser parte de la familia, pero nos está indicando algo que muchas veces lo sabemos, pero por las situaciones de la vida solemos olvidar, solemos dejarlo aparte, como que no dimensionamos la grandeza de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Pero a partir de este capítulo 4 y hasta el capítulo 6, estos capítulos son conocidos como los imperativos, los cuales nos muestran todo lo que el creyente debe de hacer en vista de estas bendiciones vistas aquí en el capítulo del 1 al 3 y en respuesta. Se llaman así porque nos muestran los mandatos de Dios para el creyente, que constituye parte del cuerpo de Cristo. Es decir, todo lo que vimos en los capítulos del 1 al 3 nos están informando nuestra mente. Y a partir del capítulo 4 nosotros vamos a responder esto que ya hemos aprendido y que hemos oído en los primeros capítulos. Hoy estaremos estudiando los versículos del 1 al 16 del capítulo 4, en donde aprenderemos lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia. Y yo, para una mejor comprensión del texto, he dividido este pasaje en 3 segmentos. El primer segmento es en los versos del 1 al 3,
en donde vemos una exhortación de Pablo a vivir de una manera digna que preserve la unidad. En los versos del 4 al 6 vamos a ver la base de la unidad, o sea, sobre qué está fundamentada esta unidad. Y de los versos 7 al 16 vamos a ver los dones para la edificación y el crecimiento del cuerpo. Y hermanos, de lo que yo creo que el Señor quiere convencernos el día de hoy es que Cristo nos ha capacitado a usted y a mí con dones para la edificación, para el crecimiento y para la madurez de la iglesia. Algo que me gustaría que podamos mantener en mente durante el desarrollo de este sermón es que podamos ver cómo el evangelio de Cristo está conectado con cada una de las áreas que acabo de dividir o que Pablo nos presenta en este texto. La unidad en Cristo, los dones para la edificación del cuerpo y el crecimiento en la fe son el resultado de algo que Cristo ya ha logrado. Quiero que tengan en mente que nosotros, hermanos, no hicimos nada para obtener esta unidad en Cristo. Fue Cristo que nos adhirió a su cuerpo. Fue Cristo que nos adoptó a este cuerpo al cual pertenecemos ahora. Así que, ya teniendo esto en mente, me gustaría que se pueda poner de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16. Y dice: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta primera sección que le dije, en los versos del 1 al 3, Pablo comienza escribiendo: yo pues, prisionero del Señor. Esto nos vuelve a traer en mente la situación física, terrenal de Pablo que está aconteciendo. Recuerden que Pablo está encarcelado en Roma y se considera a sí mismo prisionero, esclavo, cautivo del Señor.
Y ahí, mientras él se encuentra aprisionado en esta cárcel, por ser un servidor fiel de Jesucristo a causa del Evangelio, dice el texto que les ruega a los efesios, les exhorta, les suplica, les anima a que vivan de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. Y es que, si usted recuerda, previamente en el capítulo 1, Pablo ya había informado a los efesios que ellos estaban sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces les está recordando: ustedes ya están en esta posición con Cristo. Ahora vivan conforme a esa posición que tienen en Cristo. Por lo que es necesario que vivan y se comporten de esta manera. Pero yo quisiera aquí preguntarle, y que usted pueda reflexionar: ¿qué es para usted vivir de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados? Cuando nosotros, hermanos, comprendemos claramente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como lo que vimos en el capítulo 1, que tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, cuando experimentamos que hemos sido salvos solamente por gracia, cuando experimentamos que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, a su iglesia, solamente por los méritos de Él, entonces nuestra respuesta natural será querer servirle y obedecerle por gratitud. Lo que Pablo está exponiendo aquí, hermanos, es algo claro. No se trata de andar dignamente para que Dios nos ame, no, sino que es una respuesta. Porque Él nos amó en Cristo, ahora nosotros vamos a vivir de una manera digna con la que fuimos llamados. En ocasiones nos pasa que, y esto lo platicábamos el miércoles en el grupo en casa, nos pasa que entendemos estas verdades del Evangelio, entendemos que hemos sido salvos en Cristo, entendemos que tenemos las bendiciones espirituales del Señor, pero no respondemos ante estas verdades. Simplemente es algo que meramente informa nuestra mente, pero no nos lleva a responder en acción. Y es por eso que Pablo nos recuerda: vivan de una manera digna. En el versículo 2, Pablo desarrolla cómo es vivir de una manera digna. Ahí en el verso 2 en su Biblia puede ver: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Qué fácil, ¿no? Estas actitudes y acciones son esenciales para nosotros, para que podamos nosotros contribuir de una manera genuina a la unidad del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo les está exhortando a los efesios. El problema, hermanos, es que la sociedad del día de hoy, y este mundo caído en el que vivimos y nuestra naturaleza pecaminosa, hacen que esta tarea vaya en contra de lo que el mundo marca como natural. Por ejemplo, en cuestiones de la humildad, en el mundo antiguo era algo desconocido. La humildad era algo desconocida. Los griegos, por ejemplo, consideraban como una debilidad de carácter, como algo bajo, como algo despreciable, como algo que se le refería solamente a los animales. Eso es lo que ellos creían. Pero ¿qué cree? Que esta realidad que creían esos griegos en ese tiempo no está muy alejada de lo que nosotros creemos el día de hoy, o de lo que el mundo piensa el día de hoy. ¿Ha escuchado frases como: primero estás tú, después tú y al último tú? Esa es la mentalidad que el mundo quiere meter en nuestra mente, que para que puedas dar algo tienes que estar primeramente bien tú. Pero ¿cómo no vamos a estar bien si ya tenemos todas las bendiciones espirituales de nuestro Señor? Si ya hemos sido salvos por gracia, si ya nos ha añadido a su familia, ¿cómo no vamos a estar bien? Para nosotros los cristianos, recuerda que cristiano es ser un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo que hace lo mismo que Cristo. Es una meta para nosotros y es un ejemplo a seguir. Mire lo que dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué dice?
humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo le preguntaría el día de hoy, ¿cómo considera a sus hermanos en Cristo? ¿Como más importante que usted mismo? Esto fue algo que Jesús hizo y fue algo que Jesús nos modeló. Eso lo vemos también allá adelantito en Filipenses 2, pero ahora en los versos del 5 al 8. Mire lo que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, ¿qué dice? Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta actitud es la que nosotros debemos imitar. Esta actitud es a la que nosotros somos exhortados a alcanzar. Otra actitud es la mansedumbre, que vemos ahí en el versículo 2 también. El diccionario lo define como condición de manso. También lo define como una virtud que modela la ira y sus efectos desordenados, en forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Es decir, que cuando veo a mi hermano que la está regando, mi comportamiento de manso es tenerle paciencia, ser humilde y comprenderlo. ¿Podríamos decir que nosotros tenemos esta condición de ser mansos? ¿Podríamos decir que somos mansos con los de adentro de la iglesia, con aquellos hermanos que vemos que de repente caen en el mismo pecado, con aquellos hermanos que vemos que no le están echando ganas a su vida cristiana? ¿Somos mansos con ellos? ¿Somos mansos con nuestras esposas o nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres? Debemos tener, hermanos, un espíritu de sumisión frente a otros. Esto nos lo recuerda Filipenses 2:3. Considera a tu hermano como más importante que a ti mismo. Nuevamente, estas son virtudes que caracterizaron a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo esto en Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Esta, hermanos, es la actitud que como cristianos, imitadores de Cristo, debemos procurar, debemos esforzarnos por alcanzar. Continúa ahí el verso 2 diciendo: con paciencia soportándose unos a otros. No se trata de decir como que, pues sí, Pablo me está diciendo que lo tengo que soportar, no me cae bien, pero lo tengo que soportar. No se trata de eso. Esta acción de soportarse unos a otros implica una acción de cargar a alguien, de ponerlo a alguien arriba de nosotros, a alguien que tal vez es más débil que nosotros, no menor, sino más débil en la fe, y que nosotros podamos cargarlo, ponerlo en alto y sacarlo de esa situación. Es sobrellevar la carga de mi hermano. Si él está en una necesidad, si él no puede salir de un pecado, si él necesita estar orando, yo voy a ayudarlo a él. A eso se refiere soportándonos unos a otros. Implica también llevar las debilidades de otros con una actitud paciente y comprensiva y amorosa, incluso cuando tu hermano cae una y otra vez. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que están lidiando, como comentaba hace rato, con algún pecado y no pueden salir de ahí? Con paciencia tenemos que ayudarle a sobrellevar esa carga. Con paciencia tenemos que apoyarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Estos son factores de suma importancia si es que nosotros queremos, como decía Pablo al inicio, guardar la unidad.
procurar, preservar la unidad. Y si es que queremos manifestar al mundo que nuestras vidas están siendo conforme al llamamiento del cual fuimos llamados. Otra característica, otra actitud, otro atributo es esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo exhorta aquí en el versículo 2 a que guarden esta unidad del Espíritu con estas actitudes que ya estuvimos estudiando, con estas actitudes que ya estuvimos viendo. Nosotros, al igual que ellos, debemos esforzarnos al máximo para llevar a cabo lo que aquí en este texto se pide, con diligencia, dando el mayor esfuerzo de todos nosotros. Vuelvo al ejemplo que les decía acerca del grupo en casa, platicamos. A lo mejor entendemos estas verdades, pero no nos esforzamos diligentemente para cumplir esto que el Señor ya nos ha llamado. Cumplir esto que el Señor requiere de nosotros. Es interesante que esta unidad, como decía hace un momento, no la generamos nosotros. No es algo que nosotros en nuestra naturaleza esté creada o esté dentro de nosotros. Es Cristo, mis hermanos, quien nos unió a este cuerpo. Lo que se requiere es que nos esforcemos en preservar esta unidad que ya Cristo ha logrado con su sacrificio. Tenemos que cuidar esta unidad, tenemos que mantener esta unidad. Aquí yo quisiera preguntarte, para que puedas y podamos todos analizar nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo tú y yo para cumplir este mandato que el Señor nos está demandando en este texto? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para preservar la unidad? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para cumplir esto que Pablo le dice a los filipenses? En la segunda sección, en los versos del 4 al 6, Pablo sienta aquí las bases de la unidad. Y mire lo que dice en los versículos del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Recuerde, la iglesia de Éfeso está conformada por gentiles y judíos. Definitivamente Pablo tiene en cuenta la diversidad con la que la iglesia está conformada. Y mire, voy a hacer un ejercicio. Voltea a ver a sus hermanos, voltea a ver a su izquierda y a su derecha y adelante y atrás si gusta. No somos iguales. Nadie somos iguales. Hay una variedad de culturas, de costumbres, de razas, de una variedad de crianzas con la que fuimos criados. Pero lo que Pablo quiere recalcar aquí y resaltar es la realidad de que todos tienen algo en común, que es Cristo nuestro Señor, quien nos ha unido a este cuerpo. Por lo que describe la base sobre la que todos debemos estar fundamentados. Un cuerpo. Solamente existe un cuerpo, hermanos, y ese cuerpo es la iglesia, donde la cabeza es Cristo Jesús. Pablo refuerza esta idea en otras de sus cartas, como en Colosenses 1:18, no lo busque, Colosenses 3:15, 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:20. Ahí menciona Pablo también en estas otras cartas que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En este punto del cuerpo es muy importante que podamos entender, porque aunque existen muchas iglesias, hay un solo cuerpo que es la iglesia universal por la cual Cristo vino a dar su vida y en la cual Él es la cabeza. Y en esta localidad en la que estamos, hermanos, nosotros, vuelva a ver a sus hermanos, somos el cuerpo de Cristo, guiados por la cabeza que es Cristo. Un espíritu, un solo espíritu. Este cuerpo está gobernado por un mismo espíritu, el cual mantiene activo al cuerpo.
El Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo, el cual trabaja por medio de las Escrituras. No tenemos diferentes espíritus en nosotros, es un solo espíritu. Y eso tenemos en común todos nosotros, que un mismo espíritu mora dentro de nosotros. Romanos 8:11 dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y ojo que dice el Espíritu, uno solo. También Pablo habla acerca de una esperanza. Cada creyente tiene la misma esperanza. Nuestra esperanza que un día Cristo regresará por su amada iglesia, por su esposa. Esa es una esperanza que todos tenemos en común. Tenemos la esperanza de que recibiremos la corona de vida eterna, como lo dice 2 de Timoteo 4. Tenemos la esperanza de que en Él hemos sido transformados y de que en Él hemos sido salvados y que algún día le veremos y que Él está preparando morada para nosotros. La esperanza de este mundo, mis hermanos, es diferente a la nuestra. Ellos tienen su esperanza en cierta posición económica, en dinero, tienen su esperanza en alguna posición política o en un personaje político. Por fin nos va a sacar de pobres. Pero nuestra esperanza radica en los cielos. Nuestra esperanza radica en Cristo Jesús y eso es lo que tenemos en común todos nosotros. Un solo Señor, dice el texto. Tenemos un mismo amo, nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2:36 nos dice que Dios ha constituido a Jesús Señor y Cristo. Dios mismo ha puesto a Cristo por encima de la iglesia y por encima de todas las potestades y todos los principados. Por encima del cielo, por encima de todo lo creado, está Cristo, el Señor, reinando desde su trono. La iglesia, mis hermanos, es de Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Él es el dueño. A Él le pertenece esta iglesia. Y Él es nuestro Señor. Muchos cristianos del primer siglo perdieron sus vidas porque no quisieron llamarle Señor al emperador César. Porque ellos reconocían que había un solo Señor, Cristo. El señorío de Cristo en la iglesia es de vital importancia en nosotros para que podamos mantener y preservar la unidad. Si nosotros no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, entonces cada uno va a agarrar, como decimos por acá, su rumbo, su propia dirección. Cada uno va a querer hacer lo que más le convenga. Pero tenemos que reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Una sola fe. Tenemos una sola doctrina, una sola creencia, una sola verdad, un solo evangelio y en eso todos nosotros creemos. No creemos en diferentes evangelios, en un solo evangelio, que Cristo vino y dio su vida por nosotros. Es en eso en lo que nosotros creemos. Si no tuviéramos una sola fe, una sola cosa que nosotros creyéramos, hermanos, ya estaríamos nosotros divididos, separados muchos de nosotros. Pero es Cristo quien nos une a través de esta única fe. Un solo bautismo. Tenemos un solo bautismo que fue instruido y autorizado por Dios, como el que leemos que Jesús mismo hizo. No es un mero ritual, sino es un significado de identificarse con Cristo. Y en obediencia a todos aquellos que quieran ser imitadores y seguidores de Cristo tienen que hacerlo por obediencia. Es uno solo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Otras religiones tienen muchos dioses y contradicen esto que la Biblia dice. Pero nosotros reconocemos a un solo Dios que creó el cielo y la tierra, un solo Dios de quien proceden todas las cosas. Ese mismo Dios en quien creemos fue el que nos amó y envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Es en ese Dios en el cual nosotros creemos. Las corrientes de este mundo te dicen que si tú quieres creer que una piedra es tu Dios y eso te hace feliz, que tú lo sigas. Si un árbol es tu Dios, que tú lo sigas. Pero no, hay un solo Dios, aquel que gobierna por encima de todas las cosas. Y todas estas cosas, hermanos,
son lo que tú y yo tenemos en común. Estas son las cosas que nos unen, son la razón por la que podemos ser uno y estar unidos. Que todos tenemos esto en común: un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Es lo que Pablo quiere poner en la mente de los efesios y en nuestras mentes el día de hoy. Recuerden, todo lo que ya se nos informó en los capítulos del 1 al 3, ahora vamos a vivirlo, ahora vamos a creerlo, porque ya nuestra mente fue informada, pero ahora necesitamos vivir a través de estas verdades. Y en la tercera sección, en los versos del 7 al 16, ya vimos previamente cuál es la exhortación para vivir de una manera digna que preserve la unidad. Ya vimos cuál es la base de la unidad, qué es lo que nos une. Y en esta tercera sección vamos a ver los dones que Cristo ha dado y que sirven para la edificación, para el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire lo que dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, escuche bien esto. Cada uno de nosotros tenemos el don de ayudar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted y yo debemos usar esos dones para la obra del ministerio. Si usted se puede fijar en un cuerpo físico, vemos que tenemos diferentes partes que hacen diferentes cosas, diferentes acciones, que colaboran todos para un bien común, que es el del cuerpo. No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser oreja. Si todos quisiéramos ser piernas, imagínense cómo se vería un cuerpo con puras piernas. No funcionaría, simplemente no funcionaría, es ilógico. Cada uno de nosotros tenemos un rol específico en el cuerpo de Cristo. Algunos tienen el don de predicar, otros tienen el don de exhortar, otros tienen el don de animar, otros tienen el don de aconsejar, otros tienen el don de ayudar, de enseñar, de cantar, de trabajar, de desarrollar diferentes situaciones que ayudan al cuerpo de Cristo. Pero todo esto lo desarrollamos conforme a la medida del don que Cristo ha dado a cada uno de nosotros. Es decir, usted, hermano, y yo tenemos dones que Dios mismo, que Cristo mismo nos ha dado. Y nuestra responsabilidad es identificar qué dones son los que tengo y cómo voy a colaborar para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. En los versos del 8 al 10 dice: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Lo que Pablo está haciendo aquí es que nos está recordando quién es Cristo. Después de que vino a esta tierra, murió, resucitó y ascendió juntamente con el Padre, fue puesto por encima de todo y le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es por eso que Cristo puede designar estos dones a la iglesia. Es Cristo quien nos ha dado estos dones. Es Cristo quien tiene la autoridad y el poder para dar estos regalos de gracia. Ese es un don, un regalo de gracia. Era necesario que también Cristo ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo prometido viniera a esta tierra, como lo vemos en Hechos 2, cuando la iglesia primitiva estaba reunida y vino en el día de Pentecostés. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice ahí Hechos 2, los apóstoles recibieron dones para poder contribuir a la confirmación del Evangelio, para poder unificar la iglesia de Cristo. Es para eso que vino el Espíritu Santo. El verso 11 dice: y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros.
Como decíamos hace ratito, Cristo mismo es quien designó estos dones a algunos para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. O sea, no son dos personas, es una misma persona que es pastor y maestro. Habla acerca de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Ellos son los que recibieron la encomienda primaria de llevar el evangelio de Cristo. ¿Recuerdan? Comenzando desde Judea y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19 y 20. Ellos fueron los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y tenían la capacidad de obrar milagros y de hacer grandes señales y prodigios. Los requisitos para ser un apóstol o un obispo o un anciano, que es lo mismo, lo podemos ver, usted lo puede ver ahí en su casa en Hechos 1:21, ¿Cuál es este requisito para que alguien pueda ser un apóstol? Tiene que ser un testigo ocular de Cristo. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Que el día de hoy no existen los apóstoles. El día de hoy ya no hay apóstoles porque ya nadie ha visto a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban eligiendo el suplente de Judas Iscariote? En Hechos 1, 21, 22 pusieron como requisito que fuera un testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Pese a que hay sectas el día de hoy y religiones que profesan que sí hay apóstoles y que tienen una revelación divina y que tienen un poder divino, aún así ellos creen que pueden transferir este don a otros que están abajo de ellos, como un negocio piramidal. Yo soy el apóstol mayor y los voy a nombrar a ustedes apóstoles y ustedes a otros, y así se van haciendo apóstoles. Pero eso no es cierto, porque la Biblia nos dice que es Cristo quien dio a unos ser apóstoles. Nada más Cristo puede designar a ciertas personas ser apóstoles, y ellos los conocemos. Ahí están en los evangelios, usted puede informarse acerca de ellos. ¿Con qué autoridad pueden estas personas hacer esto? ¿Con qué autoridad pueden ellos ejercer este poder que solamente está en la mano y en el control de Cristo? Nos habla acerca de profetas. Los profetas traían revelaciones de parte de Dios al pueblo cuando el Nuevo Testamento aún no estaba completado. También podemos ver en Hechos 21, en Romanos 12, que en la iglesia del primer siglo, los profetas también fueron de ayuda y fueron indispensables para el crecimiento de los creyentes. Vemos a las hijas de Felipe que eran profetisas, por ejemplo. Pero ahora que nosotros tenemos ya la revelación de Dios completa, ya no son necesarios en la iglesia estos dos dones en específico, el de apóstoles y profetas. Ya cesaron estos dones, porque ya tenemos toda la revelación completa en la Escritura. ¿Qué más podemos agregar si ya Cristo lo hizo todo? Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él mismo lo dijo, completo está, no hay nada más que agregar. Ya lo cumplí todo, dijo el Señor Jesucristo. Pablo reafirma esta idea en Efesios 2, del 19 al 20, donde nos dice que los apóstoles pusieron el firmamento de la iglesia. Todos sabemos que cuando uno construye una casa, pone los cimientos una sola vez y nada más. Ya no vas a poner otro cimiento para hacer un segundo piso ni un tercer piso, porque ya fueron establecidos una sola vez. Nos habla acerca de evangelistas. Un evangelista es un predicador del evangelio, alguien que lleva la buena nueva de salvación. Hermanos del primer siglo como Felipe y otros discípulos fueron evangelistas, así como lo hay hoy en día. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que se les hace fácil compartir el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Este oficio, este don, siempre va a existir mientras la iglesia exista.
Este rol de evangelista no requiere unos dones sobrenaturales como los milagros y los prodigios que hacían los apóstoles, sino simplemente tienen que hablar la verdad. Y en esos roles cada uno de nosotros podemos entrar. En esos dones cada uno de nosotros debemos estar, como le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, enteramente preparados para toda buena obra. Nos habla acerca de pastores y maestros como una sola persona. No son dos roles que se desempeñan por separado o con personas separadas. Un pastor, un obispo, un anciano son la misma persona que de igual manera son capacitados con ese don por Cristo mismo. Es Dios quien designa a los pastores. Los requisitos para los pastores, para el obispo, para los ancianos, para el pastor, que es lo mismo, los podemos encontrar en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1. Usted puede leerlo en su casa. ¿Cuáles son los requisitos de un pastor? Si alguien anhela el avispado, buena obra desea. Ellos cuidan a la iglesia local para que no sea atacada. Defienden la iglesia del maligno, de los lobos rapaces que son los falsos maestros, cuyo trabajo es destruir la congregación del Señor. Eso, mis hermanos, es lo que hace un pastor, un obispo. Si usted puede reconocer eso en su pastor, yo le invito a que haga dos cosas: a que dé gracias a Dios por él, pero que también ore por él, para que él siga trabajando fervientemente para la obra del reino. También estos pastores cumplen con el rol de maestros. Es un rol de enseñanza, válgase la redundancia, enseñando al que no sabe o al que menos sabe o a los nuevos. Se encargan también de edificar y de equipar a la congregación en el conocimiento de las Escrituras. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero mire lo que dicen los versos 12 al 15. A fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Cristo haya designado estos roles, estos dones? El de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Nos dice la Biblia. El propósito es capacitar a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia. ¿Para qué? Escuche esto. Para que la iglesia, no los pastores, hagan la obra del ministerio del cual fueron llamados. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos siendo capacitados no solamente para llenar nuestra mente, sino para llevar estas verdades del evangelio a otras personas, para tener el entero conocimiento, estar enteramente preparados para toda buena obra. Para eso es que estamos siendo capacitados. Usted y yo, que pertenecemos a esta iglesia local, debemos hacer la obra del ministerio para la cual fuimos llamados. Para que los cristianos se edifiquen en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos dice ahí el texto. ¿Para qué más dio dones a la iglesia el Señor Jesucristo? Para ayudar a otros cristianos a que puedan llegar a ser maduros. ¿Para qué más? Para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué más? Para que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué otra cosa? Para que lleguemos a la unidad del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La finalidad para la cual nosotros estamos siendo capacitados es para que procuremos cada día más llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Para qué más? Para que ya no seamos niños
Nos dice, para que seamos maduros y no seamos estos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si en esta iglesia algo hemos procurado, hermanos, es capacitarlos en el conocimiento profundo de las verdades del Señor, de las verdades del Evangelio. Por eso tenemos discipulados, por eso tenemos talleres, por eso tenemos bases, porque queremos que ustedes no sean fluctuantes, no se muevan de esta verdad que es el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Entrar a los cursos, entrar a las bases, entrar a los talleres. ¿Para qué más? Para que sigamos la verdad en amor, nos dice el texto. ¿Para qué otra cosa? Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo donde la cabeza es Cristo, tenemos una función y un rol y un papel y algo que tenemos que desempeñar. Miren lo que dice el verso 16. Voy a leer la última parte del 15. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y bien unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce, ¿qué cosa? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si puede el día de hoy reconocer qué necesario es que nosotros podamos preservar la unidad. Vamos a crecer en amor. Vamos a edificarnos unos a otros. Vamos a ser cada día más maduros si nosotros buscamos de una manera ferviente, esforzándonos para procurar esta unidad que Cristo ya ha hecho en nosotros. Si gusta ponerse de pie y seguir meditando en cuán necesario es, mis hermanos, que usted y yo podamos conocer a Cristo. Y no solamente doctrinalmente a través de estas verdades, sino que podamos conocer a Cristo en la acción, en la respuesta. Si ya hemos sido salvos por gracia, si ya hemos sido rescatados del infierno, hermanos, si ya hemos sido agregados a este cuerpo que es Cristo, tenemos que reaccionar de una manera genuina ante estas grandes verdades. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos callarnos, no podemos simplemente decir, pues qué bueno que el Señor me ha salvado. Tenemos que esforzarnos en procurar todas estas verdades que ya hablamos en este pasaje. Dios así diseñó a su iglesia. Él quiere que todos lleguemos a esta estatura del varón perfecto. Él quiere que todos seamos iguales que Cristo. Que lleguemos a que esa sea nuestra meta cada día. Es por eso que, lo que les decía al principio, Cristo nos ha capacitado con dones para la edificación, para el crecimiento y para la unidad y la madurez de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos la unidad y no nos dividamos. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos identificar cómo desea el Señor usarnos. Cómo estoy colaborando para el reino de los cielos. Cómo estoy trabajando, esforzándome, como dice el texto, para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo me estoy esforzando en la paciencia con mis hermanos? ¿Cómo me estoy esforzando en el amor para con mis hermanos? Por último, quiero invitarte a que podamos orar como Pablo oraba en Efesios 1:18. Que los ojos de nuestros corazones sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.